Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy pero muy buenos días esta mañana con ustedes desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Bueno, qué bueno saludarles nuevamente ya en este mes de febrero, ya en la mitad del mes de febrero, ¿no? Bueno, un saludo especial para todos en este día que Dios nos regala y con nuestro devocional para que todos tengamos o tomemos apuntes, tengamos nuestra Biblia en la mano. Y esta es una enseñanza bíblica muy importante en este día que me ha regalado, así que espero que todos estemos atentos y que disfrutemos este tiempo de la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios. Vamos a orar. Démosle gracias, Señor, gracias por este nuevo día que nos has dado, por la oportunidad de escuchar tu voz y asimismo, Señor, aprender de tu palabra, porque tu palabra es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo, la cual penetra hasta lo profundo de nuestra alma, de nuestras coyunturas y rompe todo aquello, Señor, que tú quieres que haga en nuestra vida. Hoy la recibimos así, como tú quieres, Señor, no como yo quiera, sino como tú quieres. Por eso en el nombre de Jesús, permite que nuestros oídos sean oídos de sabios para hablar, para oír como sabios, y tener lengua de sabios para hablar como sabios, porque eso es lo que tú quieres. Espíritu Santo, transforma nuestro interior, renueva nuestra manera de pensar y cambia toda nuestra manera de vivir con tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que necesitamos, es el alimento que a vida eterna nos lleva y, Señor, es lo que nos convence, el Espíritu Santo, con tu palabra de juicio, de justicia y de pecado. Hoy te necesitamos, Señor, en estos tiempos tan difíciles. Necesitamos la guía de tu Santo Espíritu y tu verdad, sobre todo tu verdad, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por unirnos, por desear, bendito Dios, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para la salvación. Dice tu palabra en Primera de Pedro. Por eso, Señor, gracias. Gracias por este momento, por este tiempo, y te lo entrego a ti, en Cristo Jesús. Amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Bueno, hoy tenemos una enseñanza bíblica muy interesante y se llama la inteligencia artificial y la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual y la inteligencia artificial son herramientas que informan versus espíritu que transforma. Vamos a hablar de esas herramientas que informan versus espíritu que transforma. Y para eso vamos a 1 Corintios 2:12, que es nuestro texto base. Y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Qué importante 1 Corintios 2:12, ¿no? Entender que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tener esa inteligencia espiritual. Pablo oraba por sus discípulos para que tuvieran inteligencia espiritual. Y a mí me llamó mucho la atención en el libro de los Hechos, cuando él ora por la iglesia en Corinto para tener inteligencia espiritual. Y nosotros tenemos que orar por eso, porque el Señor nos dé esa inteligencia espiritual. Entonces, a manera de introducción, hoy vamos a abrir el corazón, porque vivimos en una generación con acceso a información como nunca antes, ¿verdad? Todos, desde los niños más pequeñitos hasta los ancianos, vivimos en ese acceso de información. Respuestas rápidas, herramientas inteligentes, soluciones inmediatas, ¿cierto? Tenemos hoy en día.
Eso, todo el que quiera usar el internet no tiene problema, no hay problema para toda clase de información. Pero también estamos viviendo en una generación que está cansada emocionalmente, que está confundida, ¿sí? Que no tiene vida, que es confundida espiritualmente, llena de datos, pero vacía de sentido. Así estamos viviendo una generación confundida espiritualmente, cansada emocionalmente, llena de datos, pero vacía de sentido. Entonces la pregunta no es si la inteligencia artificial es real, o es mala, o es buena. La pregunta es, ¿desde dónde estamos viviendo y decidiendo? Esa es la pregunta para esta enseñanza que hoy el Espíritu Santo nos quiere dar. Primero, entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es como poner un orden. Es como, la inteligencia artificial es entender que es creación humana, que es fruto de la capacidad intelectual que Dios dio al hombre. Fruto de la capacidad intelectual que Dios le dio al hombre. Es una herramienta que procesa información. Es una herramienta creada por personas que responden preguntas, organizan información, ayudan a estudiar, crear y resolver cosas. Es útil, pero no piensa por ti ni decide por tu vida. Eso es lo más importante. Recordemos que Santiago 1:17 nos dice que toda buena dádiva desciende de lo alto. Y Génesis 1:28, el Señor le dice al hombre, sojuzgad la tierra. Dios le dio al hombre la capacidad de crear, de investigar y de desarrollar. Por eso la tecnología no hay que mirarla como un pecado, sino como un instrumento. Toda herramienta tiene límites, necesita dirección y depende de quién la use. Óigalo bien. Es muy importante, a manera de introducción, tener todo esto claro. ¿Sí? Esa es la inteligencia artificial. Pero vamos a ver esa inteligencia espiritual. Vamos a ir a lo profundo, a lo que Dios quiere. Y la misma palabra lo está diciendo. Lo dice todo, espiritual. Recordemos que tenemos espíritu, alma y cuerpo. No podemos manejar solo el alma porque entonces nos vamos a desviar hacia lo que Dios no quiere. Tenemos que estar alineados con lo que Dios quiere para tener equilibrio, espíritu, alma y cuerpo, y poder desechar lo que no viene de Dios y llenarnos de lo que sí viene de Dios. Entonces la inteligencia espiritual es la capacidad de discernir la voz de Dios. Óigalo bien. Cuando tú vas a la inteligencia artificial, estás investigando cosas de creación humana. Y es fruto de la capacidad intelectual que Dios le dio al hombre, es cierto. Es una herramienta que procesa información, es una herramienta creada por personas que responden preguntas, organizan información, ayudan a estudiar, crear y resolver cosas. Recuerda, es útil, pero no piensa por ti ni decide por ti. En cambio, la espiritual es la capacidad de discernir la voz de Dios, entender el propósito más allá de los hechos y vivir guiados por el Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios 2:14 nos dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Oiga, y habla más adelantico que porque para él son locura, porque las ha de discernir espiritualmente. Por eso Dios nos dio un espíritu, para poder discernir las cosas espirituales. Si tú no tienes el espíritu vivo, porque se le da vida solamente Cristo, si para ti el espíritu no está vivo, tú no vas a poder percibir las cosas del Espíritu de Dios y te van a parecer locura.
Entonces la inteligencia espiritual no se aprende solo leyendo, no se descarga, no se programa, más bien se cultiva en una relación de tú a tú, en obediencia, en humildad y dependencia de Dios, que es el que creó el espíritu, nos creó de esa manera. Entonces la inteligencia espiritual es la capacidad que Dios nos da para discernir lo que es correcto, para escuchar su voz, para entender el propósito de la vida y tomar decisiones con sabiduría. 1 Corintios 2:15 dice, el hombre espiritual discierne todas las cosas. Imagínense qué lindo es tener inteligencia espiritual. Dice que discierne algunas cosas, no dice todas. Todas. Entonces, no se descarga, no se programa, se cultiva en una relación diaria con Dios. Luego, la inteligencia espiritual es cuidar el alma para vivir con sentido y felicidad en esta tierra. Y cuando el Espíritu Santo guía el alma, entonces ésta descansa, porque hay cosas en el alma que pesan mucho, y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué usted tiene que escoger entre uno y el otro? ¿Por qué es tan necesario hoy que vivamos con inteligencia espiritual? Ya lo dijimos, porque vivimos en un tiempo con mucha información, pero poco discernimiento. Muchas voces, pero poca quietud interior, poca paz. ¿Sí? Y Dios nos transmite a nosotros paz para poder pensar mejor. Entonces, teoterápicamente, cuando la inteligencia espiritual no está activa, la persona vive desde la herida, decide desde el miedo, confunde fe con aguante, óigalo bien, y espiritualiza el dolor sin sanarlo. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y ese conocimiento no es de datos, sino de discernimiento espiritual. Y esto me hace acordar cuando se nos acaban los datos en el teléfono, ¿verdad? En el celular. No tengo datos. Y corremos a buscar. No se trata de esto. Lo contrario para tener ese discernimiento espiritual es la guía del Espíritu Santo en la compañía con Dios. Búsqueda, relación, ¿sí? Entonces, por eso es necesaria. Muchas voces hay por fuera y dentro de ti que te confunden. ¿Qué beneficios trae la inteligencia espiritual? Primero, sanidad interna. Ordena el mundo interior, óigalo bien, porque ayuda a identificar qué emoción es mía y cuál no lo es. Evita cargar culpas ajenas y trae coherencia interna. O sea, ¿qué hombre o qué mujer se va a volver loco o loca con la inteligencia espiritual? Nadie va a vivir en la depresión, en la angustia, en las clínicas de reposo, si tiene inteligencia espiritual. Porque ordena el mundo interior, trae sanidad interna. El Salmo 62:1 dice, en Dios solamente está callada mi alma. ¿Quién decía esto? David. David era para que se hubiera vuelto loco con tanta cosa que vivió. Y vemos los hombres de la Biblia que nos cuentan sus historias, la misma palabra de Dios. ¿Cuántas cosas pasaron, Dios mío? ¿Cuántas cosas vivieron? Pero supieron tener una dirección sabia. Entonces la inteligencia espiritual como beneficio trae sanidad interna, da dirección sin ansiedad. No elimina los problemas, la inteligencia espiritual elimina la confusión interna que tú puedas tener. En Isaías 30:21 dice, este es el camino, andad por él. Yo leí todo Isaías 30, me pareció precioso, porque son promesas de Dios hacia la persona que quiere
seguirlo a Él y escuchar su voz. Y que llegaría un momento en que nosotros vamos a decir, no quiero este camino, no quiero este pecado, lo vamos a tirar como trapo sucio, y Él vamos a oír su voz que nos va a decir, este es el camino, andad por él. Pero tenemos que oír su voz. ¿Ve? Y nosotros tenemos que saber escoger cuál es el camino que Él nos está mostrando, y más en estos tiempos. ¿Qué beneficio más trae la inteligencia espiritual? Protege la identidad. Hoy en día no hay identidad ni en los jóvenes, siguen a cualquiera, se convierten en patos, en perros, en osos. Es una cosa, una locura lo que está pasando hoy. La inteligencia espiritual nos protege de la identidad. La persona ya deja de definirse por el rechazo, ¿sí? Rechazo encubierto, rechazo evidente, todos los rechazos que hayamos podido sufrir, por el fracaso, por el abandono, y empieza a definirse por lo que Dios le está diciendo que es. Efesios 1:4, en la traducción Dios habla hoy, dice que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia, por su amor. Dígalo bien. No porque mereciéramos nada, sino porque de tal manera amó Dios tanto al mundo que dio, dice, a su Hijo unigénito. Entonces nos escogió en Cristo desde antes, o sea que ya estábamos en la imaginación de Dios antes de que Él creara el mundo. Y esto nos da una identidad definida para poder decir, yo valgo porque Cristo antes, el Señor antes de que creara todo, iba a crear al ser humano, y ahí estaba yo. Entonces no fui porque casualidad que mis padres, como muchas veces los padres les han dicho a hijos, ¿no? Me pesa haberte creado, me pesa que hayas nacido, pero nosotros no nacimos porque los padres tenían que necesidad de tener un hijo. Creyeron sí que tenían necesidad de un hijo, pero Dios dio en ese momento la semillita para que viniéramos a este mundo. Ya estábamos en su imaginación. Nos escogió en Cristo. Esto nos da una identidad con sentido y nos hace pensar cuán valiosos somos en las manos de Dios. Si Él nos creó, nunca nos va a abandonar. Siempre va a estar pendiente de nosotros. Entonces se acallan esas voces de esa que dice, ¿y dónde está Dios cuando te pasó esto? ¿Y dónde está Dios cuando...? No, ya uno empieza a entender quién es Dios y para qué pasaron todas esas cosas. ¿Qué otro beneficio trae la inteligencia espiritual? Permite poner límites sanos. Es importantísimo porque enseña cuándo callar, cuándo hablar, cuándo soltar y cuándo esperar. Límites sanos, equilibrio. Personas que no hablan para nada, otras que hablan mucho, otras que sueltan todo y otras que no esperan o esperan demasiado. Entonces, todo nos pone límites sanos la inteligencia espiritual. Imagínense, ¿cómo no va a vivir una persona bien así? En Proverbios 4:23 dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. En la traducción Dios habla hoy, yo no había leído esta parte. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. De la mente vienen todas las cosas en las que tú te programas para responder, para vivir, para actuar, de acuerdo a lo que tenga tu mente. Y hoy aquí el Señor nos está mandando a cuidar la mente. Dice, porque ella es fuente de vida. ¿Qué otro beneficio trae la inteligencia espiritual? Sana la relación con Dios. Entonces ya no vives desde el miedo, ni desde el castigo, ni desde la autoexigencia espiritual, como nos han querido enseñar a nosotros. Dios por todo va a castigar, si no haces esto te castiga. Entonces la gente busca a Dios por miedo, busca a Dios desde autoexigencia espiritual. Me tengo que autoexigir porque si no Dios no me ama, si no Dios no me da. Y sana, entonces la inteligencia espiritual sana esa relación con Dios desde el amor. Y entiendo
tanto el amor de Dios que lo disfruto. Empiezo a ver ese Dios tierno, ese Dios cómo nos ama, cómo nos cuida. Se abre una percepción espiritual para tener una relación con Él desde el amor. Y sirvo desde el amor, doy desde el amor, espero desde el amor, no desde todo esto, del miedo, el castigo. ¿Sí? Romanos 8:15 dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por ese espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. La versión Dios habla hoy, la estoy estudiando hoy. ¿Sí? No hemos recibido un espíritu de esclavitud que nos lleve a tener otra vez miedo, sino el espíritu, y ese espíritu está con mayúscula, que nos hace hijos de Dios. Por ese espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. Si no tenemos el Espíritu Santo con nosotros, no le podemos decir Papito Dios, Papito Santo, Papá, Padre Santo. No podemos, porque es con el Espíritu Santo que nos convencemos que tenemos un Padre que no solo está en los cielos, sino que está a nuestro lado. Entonces, ¿qué pasa cuando esa inteligencia espiritual no está presente en la vida de una persona? ¿Qué pasa? Si no te preocupas por mantenerla, porque crezca. Mira, hay unas alertas que en la teoterapia las vamos a ver. ¿Sí? Entonces empiezas a tener una vida espiritual automática. Automática. Recordemos que nosotros tenemos un piloto automático. Yo a veces hago cosas con piloto automático, porque ya las he repetido tanto en mi vida que solitas salen. Y cuando caigo en cuenta, yo, Señor, hice esto con piloto automático. Y eso nos lo hace entender el Espíritu Santo. Entonces, cuando la inteligencia espiritual no está presente, la vida espiritual se vuelve automática. Oración repetitiva, servicio sin descanso y fe sin gozo. Imagínense, todos se vuelven pilotos de tanto hacerlo, ya solito el cerebro se programa para eso. En Isaías 29:13, en la Biblia, Dios habla hoy, dice, el Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí, y el culto que me rinden son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. Fíjalo bien, aprendidas de memoria. Tremendo, ¿verdad? Porque nada sale del corazón y el Señor lo conoce. Entonces, ese es el piloto automático. También viene confusión entre fe y sufrimiento, cuando no está activa la inteligencia espiritual. Dios quiere que aguante, le dicen a uno, tranquilo, aguante que Dios, entonces se confunde fe y sufrimiento. Tranquilo, aguante que Dios quiere que usted viva así, que la viven tratando mal, que le vivan pasando, sacando, bueno, todo lo que sea, pero son cosas aprendidas. Otros dicen, esta es la cruz que me tocó. Y otros dicen, si esto duele, es porque es de Dios. Dios te está disciplinando, te está castigando. Entonces Juan 10:10 dice, el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Jesús no vino para sobrevivir, Él vino para vivir una vida y nos la enseñó dependiendo del Padre. ¿Ve? ¿Qué otra confusión trae? ¿Qué otra cosa hace cuando no hay inteligencia espiritual? ¿Qué se pasa en la persona? Decisiones desde la herida. Decisiones desde la herida. La persona no ha sanado su alma, entonces se elige por miedo, se permanece por la culpa y se tolera se tolera el abuso por espiritualización. Óigalo bien, se tolera el abuso es que eso es lo que te tocó, ¿sí? Esa es lo que te dio el Señor. Proverbios 14:12. Hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. Hay caminos que parecen derechos,
pero al final de ellos está la muerte. Por eso pidámosle hoy al Señor que la inteligencia espiritual la deseemos con todo el corazón. ¿Qué más sucede en una persona que no tiene inteligencia espiritual? Desgaste emocional crónico. Desgaste emocional crónico. Aparece el cansancio espiritual, la tristeza constante y la pérdida de sentido. ¿Verdad? Qué triste, ¿no? Y hay muchas personas que espiritualmente están así. Desgaste emocional crónico, cansancio espiritual, tristeza constante, pérdida de sentido de la vida. Proverbios 13:12 dice: esperanza frustrada, corazón afligido, pero el deseo cumplido es como un árbol de vida. Esperanza frustrada, corazón afligido, pero el deseo cumplido es como un árbol de vida. Yo pienso que si las cosas no se dan, hay que tomar como medidas para no vivir la vida, ¿no? Porque Dios quiere que la vivamos. Él quiere que contemos sus maravillas. Él quiere que nosotros contemos que la palabra de Dios sí se cumple. Entonces, ¿qué cuidado de inteligencia espiritual nosotros tenemos que tener? ¿Qué cuidados? Para poder, si ya la tenemos, si ya Dios nos la ha dado, porque dice que oremos por la inteligencia espiritual, Pablo lo hacía. Pero ¿qué hacemos si nosotros ya sabemos que la tenemos, que tenemos el Espíritu Santo con nosotros? ¿Cómo se cultiva y se protege esa inteligencia espiritual? 1, en el silencio con Dios. Pasar esos momentos de silencio con Dios. Si yo le he pedido algo, o si Él me ha hablado algo, o escuchar la voz de Dios, porque no todo se resuelve hablando. Y mucho se sana escuchando. Entonces, esos silencios con Dios son importantes para saber qué me está hablando Él. En el Salmo 46:10, mire lo que dice: ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones, yo estoy por encima de toda la tierra. Y ese silencio es rendirse. Y Él lo está diciendo: ríndanse. Salmo 46:10, versión Dios habla hoy. Ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones, yo estoy por encima de toda la tierra. No hay cosa más triste para Dios cuando una persona no quiere rendirse. Autosuficiente, lo dejó, ¿sí? No lo escucha. Sigue su vida como si Él no fuera creación de Él. ¿Qué otra cosa debemos cuidar? La lectura bíblica con reflexión, no con presión. No para cumplir, sino para discernir. Usted no puede leer la Biblia por cumplir, sino para discernir qué le está diciendo Dios, qué le está mandando hacer, tener ese encuentro con Él y oírlo a Él a través de la palabra. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, hay personas que se deciden seguir hombres, seguir personas, pero no a Dios. Y se van por lo bonito que habla esa persona, por las cosas bonitas que dice, porque le llega como a la parte que ellos necesitan escuchar, pero cuando es de Dios no les gusta escuchar. Dicen: no me gusta lo que está transmitiendo esa persona, me gusta más este. Pero no disciernen inteligentemente. No hay inteligencia espiritual para decir: es que esta es la verdad y esto es lo que me está causando, ¿cierto? Que yo pueda ser transformado en un mundo que vive sin identidad, sin nada. ¿Cómo cuidar más esa inteligencia espiritual? Con honestidad emocional delante de Dios. Y honestidad emocional delante de Dios. Recordemos que Dios mira el corazón. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestro levantar y nuestro sentar. A Él no lo podemos engañar. Entonces la espiritualidad
sana, cuando es sana, la espiritualidad cuando es sana, no niega las emociones. En el Salmo 42:5 dice, ¿por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, en quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y mi Salvador. Mire, David llegaba a momentos de depresión, de tristeza, de ansiedad, y él se lo decía al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque la espiritualidad sana, ¿cómo vas a decir que estás deprimido hoy si tú tienes al Espíritu Santo contigo? No, en un día no es que mantenga de esa manera. Un día me puedo poner triste, un día puedo estar preocupada, un día puedo estar desanimada, pero se lo tengo que decir a Él en oración. No vivir con ese estado. Y David lo hacía. Y entonces salía de esos pensamientos y decía, mi esperanza he puesto en Dios, en quien todavía seguiré alabando, a quien todavía seguiré. Él es mi Dios y mi Salvador. Terminaba con una afirmación que lo levantaba. Mi Dios y mi Salvador. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Qué otra cosa protege la inteligencia espiritual? Un acompañamiento seguro. Un acompañamiento seguro. Porque la inteligencia espiritual no se aísla, sino que está en la multitud de consejeros, en el pastor que te acompaña, en la persona que te guía. Personas ya maduras que tienen un conocimiento de Dios y que quieren agradar a Dios, que no están por sacarte algo a ti, por intereses propios, no, sino por agradar a Dios. Proverbios 11:14 dice, si no hay buen gobierno, la nación fracasa. El triunfo depende de los muchos consejeros, óigalo bien. Y lo estamos viendo en países, en el hogar, en las familias, donde tenemos liderazgo. Si no hay un buen gobierno, la nación fracasa. Y no podemos verlo solamente ante los países, sino ante lo que Dios nos ha dado para liderar, como jefes del hogar, como donde el Señor nos ha colocado como cabeza. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Sí? Dice, el triunfo depende de los muchos consejeros. Entonces yo me tengo que acompañar de personas que me puedan guiar neutralmente para llevarme hacia Dios, no para ellos, no para hacerlos para ellos. Entonces ahí es el discernimiento espiritual, la inteligencia espiritual se necesita. ¿Cómo cuidarla? Para discernir las voces internas. No toda voz interna proviene de Dios, óigalo bien. Hay que discernir. Nosotros tenemos voces internas, diálogos internos con nosotros mismos o con el enemigo, cosas que mantienen en nosotros. Juan 10:27 dice, mis ovejas reconocen mi voz y yo las reconozco y ellas me siguen, y yo las conozco y ellas me siguen. Juan 10:27. Cuando tú no sigues a Cristo así, como Él quiere, porque Él dice, mis ovejas reconocen mi voz, tú estás con otras voces, tú estás oyendo otras cosas, voces internas que no son de Dios. Y el discernimiento espiritual y la inteligencia espiritual nos ayuda a todo esto. Entonces vamos a hacer un ejercicio práctico que les voy a dejar. Mañana continuamos con cómo activar esa inteligencia espiritual. ¿Sí? Y en tu libreta vas a apuntar cómo se siente hoy tu alma. Cansada, confundida, en paz o en lucha. ¿Cuál de esas 4 está tu alma hoy? Y mira allí cómo está, cansada, confundida, en paz o en lucha. Y la decisión que debes tomar no es ¿y qué hago?, sino ¿desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? Recordemos que Colosenses 3:15 nos dice, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo y sean agradecidos. Qué bello, ¿no? A formar un solo cuerpo. ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Con quién me estoy uniendo? ¿A quién estoy escuchando?
¿sí? La paz de Cristo reina en sus corazones, porque con este propósito Dios los llamó a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. La iglesia somos el cuerpo de Cristo, y sean agradecidos. Entonces la inteligencia espiritual no evita el dolor, pero evita que el dolor gobierne tu vida y la mía, que es la diferencia. ¿Sí? La inteligencia artificial responde preguntas. La inteligencia espiritual responde al sentido de la vida. Dígalo bien. La inteligencia artificial responde preguntas. La inteligencia espiritual responde al sentido de la vida. Proverbios 3, 5 y 6 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces el peligro no es usar herramientas, el peligro es apoyarse solo en ellas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dejémoslo hasta ahí, sigamos mañana entonces con esta enseñanza que es muy importante. Padrecito de los cielos, gracias. Gracias por esta mañana, por regalarnos, Señor, todo lo que hoy el mundo tiene y conocemos y sabemos, Señor. Gracias por el conocimiento que existe en este tiempo. Pero hoy te pedimos con todo el corazón que nos enseñes a vivir guiados por tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, te pedimos perdón porque muchas veces hemos menospreciado tu enseñanza bíblica, tu palabra, el conocimiento tan claro tuyo, cómo abre nuestros ojos espirituales y nos muestras un mundo real a un conocimiento del ser humano, Señor. Que nunca cambiemos la revelación por información, ni dirección por respuestas rápidas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser coherentes con lo que tú has creado, Señor. Queremos ser un pueblo sabio. Queremos ser hombres y mujeres sabios, no solo informados. Gracias, Dios, Papito Santo, por la tecnología. Pero enséñanos a vivir guiados siempre por tu Santo Espíritu. Yo no quiero solo respuestas rápidas, quiero tu dirección, porque tú conoces dónde el puerto de mi vida es, hasta dónde llego, Señor. Tú conoces mis días, mis futuros. Tú conoces todo, mi futuro, mi presente, y el pasado ya lo aboliste, ya quedó en la cruz, Señor. Pero a veces se vive más del pasado que del presente. A veces se le tiene más al futuro, Señor. Espíritu Santo, ¿qué va a pasar con nosotros? Activa en nosotros la inteligencia espiritual. Dile, Señor, actívala en mí esa inteligencia espiritual. Enséñame a discernir sin miedo, a decidir sin ansiedad, a vivir sin cargar lo que no me corresponde. Ayúdame, Señor, a descansar mi alma en ti. Si está agobiada, si está cansada, si está en paz, darte gracias. Ayúdame a entender tu palabra y aplicarla, Señor. De pronto por todo me estoy quejando, estoy insatisfecho, estoy insatisfecha, pero es porque no tengo la inteligencia espiritual activada. Que tu Santo Espíritu, Señor, hoy gobierne mi mente, mis emociones, mi voluntad, que sane mis emociones, que ordene mi corazón, que ordene toda la parte interior, Señor, que tengo en este momento. Ayúdame, Señor, te entrego todo mi ser y gracias por esta mañana, por tu alimento espiritual, que a vida eterna nos lleva. En Cristo Jesús. Amén. Te estoy invitando hoy a adquirir tu libro devocional y de estudio bíblico Camino, Verdad y Vida. Devocionales que despiertan el alma y alinean el corazón con el de Dios. Este libro es trimestral. Vas a tener devocionales de enero, febrero y marzo. Enero es el camino, febrero es la verdad y marzo es la vida. Camino para iniciar el año con propósito. Verdad para permitir que Dios sane a través de la palabra, te confronte y renueve tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones desde la verdad que libera. Y marzo es la vida para caminar en una fe viva, fructífera, constante, aprendiendo a vivir desde el espíritu y no desde la rutina. Puedes adquirirlo en las tiendas de Amazon. Camino, Verdad y Vida. Este trimestre se siembra desde lo profundo, porque todo lo que se cultiva al inicio del año dará fruto en toda temporada. Adquiérelo ya.